Juguetes, Osvaldo Soriano. El primer regalo del que tengo memoria debe haber sido aquel camión de madera que mi padre me hizo para un cumpleaños. No me gustó y no lo usé nunca, quizá porque lo había hecho él y no se parecía a los de lata pintada que vendían en los negocios. Muchos años después, lo encontré en casa de uno de mis primos que se lo había dado a su hijo. Era un Chevrolet 47 verde, con volquete, ruedas de retamo y el capó que se abría. Las ruedas y los ejes seguían en su lugar y las diminutas bisagras de las puertas estaban oxidadas pero todavía funcionaban. Mi padre se daba maña para hacer de todo sin ganar un peso. En San Luis construyó una casa en un baldío de horizonte dudoso, cubierto de yuyos y algarrobes. El gobierno de Perón le había dado un crédito para vivienda y él se sentía vagamente humillado por haberlo merecido. Nunca supe cómo hacía para ocultar su condición de antiperonista virulento, de irigoyenista nostálgico en los tiempos del plan quinquenal. En cambio, yo me criaba en aquel clima de Nueva Argentina en la que los únicos privilegiados éramos los niños, sobre todo los que llevábamos el luto por Evita. En el Día de Reyes, que para colmo es el día de mi cumpleaños, el correo regalaba juguetes a los chicos que fueran a buscarlos. Muñecas, trompos, una pelota de goma, cosas de nada que los pibes mostraban a la tarde en la vereda. Por más peronistas que fuéramos, a los hijos de los Contreras se nos notaba la bronca y el orgullo de ser diferentes. A mi padre no le gustaba que yo hiciera cola en el correo para recibir algo que él no podía comprarme. Por eso me hizo aquel camión con sus propias manos, para mostrarme que mi viejo era él, y no el lejano dictador que nos embelezaba por radio y aparecía en las tapas de todas las revistas. Pero a mí el camión no me gustaba, y a escondidas le escribí una carta al mismísimo general. No recuerdo bien, creo que en el sobre puse «Excelentísimo General Don Juan Domingo Perón, Buenos Aires». En casa siempre había estampillas coloradas con la cara de San Martín, así que despaché la carta y enseguida me olvidé. Para remediar su fracaso con el camión, mi padre me compró un barquito verde y blanco que no funcionó nunca, pero del que me acuerdo siempre. Como no tenía hermanos, nadie me lo disputaba y pasaba horas haciéndolo navegar. Me acomodaba bajo la copa de un árbol para protegerme del terrible sol puntano y allí imaginaba aventuras tan buenas como las que traían el Tony, Fantasía y Rayo Rojo. No sé, creo que unas veces yo era Tarzán y otras el corsario negro conduciendo, intrépido, a sus 60 valientes. El tiempo parecía interminable entonces. Ser mayor era tener 17 años y esa era la edad de mis héroes en el momento de combatir o de amar. Y allí íbamos, Tarzán, el corsario, Kit Carson y yo, en busca de una rubia suave y maternal que se esfumaba en las sombras de nuestra noche imaginaria. No sé quién era, tal vez Lana Turner, Evita o la radiante esposa del bicicletero de la esquina. Creo que hacíamos con ella algo inconfesable y delicioso, mecidos por la brisa de la tarde o azotados por el torbellino del viento chorrillero. Entretanto, mi padre ocultaba el pasto que habíamos puesto para que comieran los camellos de los Reyes Magos. Recuerdo que lo seguía a hurtadillas aquella noche en que me regaló el camión y lo vi arrojar el pasto por encima de la tapia. Era un tipo de voz temible, mi padre, de gestos dulces y reflexiones amargas. Nada de lo que a él le gustaba que me interesaba a mí. Amaba las matemáticas y leía gruesos libros llenos de ecuaciones y extraños dibujos. Me hablaba del Congreso y sus facultades cuando para mí solo contaba el general. Me daba pena verlo soñar con una máquina de fotos, una Leica que nunca podría pagar. A medida que crecíamos y nos enterábamos por el cine, el corsario, Tarzán, Kit Carson y yo distinguíamos por la trompa un Chevrolet 37 de uno del 35, un Ford A del 30 de otro del 31. Una mañana se detuvo frente a casa un Buick con 3 hombres de sombrero. Lo buscaban a mi padre y él salió presuroso con el pucho entre los labios. Llevaba el único traje que tenía para ir a la oficina
y solo Dios sabe cómo hacía mi madre para tenérselo siempre listo. La imagen de mi padre, alto, pelo blanco, idéntico a las fotos de Dashiell Hammett, me es indisociable del cigarrillo en los labios. Lo dejaba consumirse ahí y se estaba horas mirando un libro de logaritmos, acompañado por una voluta de humo que flotaba hacia la lámpara. El wick arrancó y yo supe enseguida que era un modelo 39. Para el Corsario y Kit Carson era del 38, pero yo estaba seguro porque tenía la parrilla más ancha y generosa y atrás la carrocería bajaba en picada disimulando el baúl. Mi madre se quedó en silencio y cuando se ponía así era mejor mantenerse a distancia. No sé por qué, yo me olía plata, la plata que faltaba, la que permitiría que mi padre se comprara la Leica y mi madre cambiara los zapatos. Plata para que me compraran Puño Fuerte y el Tony todas las semanas. Tal vez el Misterix, que era carísimo. Una fragata, solía decir mi padre. ¿Quién tuviera una fragata? La fragata era el imposible billete de 1000, y mi padre había imaginado todas las maneras de gastarlo. Ninguna incluía revistas de historietas, ni matinés con Dick Tracy, y la habitación donde él soñaba se llenaba de voltímetros, catalizadores de células fotoeléctricas y otras cosas tan inservibles como esas. Pero tampoco esa vez fue plata. Cuando volvió, a mediodía, mi padre estaba pálido pero sonriente. No se decidía entre el orgullo y la bronca. La ceniza del cigarrillo le caía sobre el banderín azul y blanco que apretujaba con los dedos humedecidos. Me dio la mano, le dije a mi madre, y me miró de reojo. Me dio la mano y me dijo: «¿Cómo le va, Soriano?» «¿Y cómo te conoció?», preguntó mi madre, asustada. «No sé, me conoció el desgraciado». En los días de más furia solía llamarlo degenerado mental, pero aquel mediodía estaba demasiado impresionado porque el general, que iba a Mendoza en tren, se había detenido en la estación de San Luis para saludar a todos los funcionarios por su nombre, uno por uno, hasta llegar al sobrestante de obras sanitarias José Vicente Soriano, responsable de las aguas que consumía la población de San Luis. Después de aquel apretón de manos, mi padre fingió odiarlo todavía más y por las noches, a la hora de la cena, bajaba la voz como un filibustero listo para el abordaje. «No me voy a morir sin verlo caer», decía, y yo me estremecía de miedo a verlo caer. Corría entonces a mirarlo sonreír en las figuritas entre Grillo, Pesia, Fanny Navarro y Benavides, y me parecía invencible. Por las tardes, mientras preparaba el barco, veía pasar la rubia mujer del bicicletero y el mundo de Tarzán, Kit Carson y el corsario negro volvía a su orden natural e inmutable. No sé por qué cuento esto. Me vienen a la memoria un arco y una flecha, una espada de madera, un autito de carrera y el camión que tanto desprecié. También me acuerdo de la imponente llegada de un camión amarillo. Por fortuna mi padre no estaba en casa. Tocaron el timbre y salió mi madre. «Presidencia de la Nación», dijo un tipo de uniforme, y bajaron una inmensa caja en la que decía: «Perón cumple, Evita dignifica». Mi madre intuía, azorada, la traición del hijo. «Ya vas a ver cuando llegue tu padre», gruñía mientras yo contaba las 10 camisetas blancas con vivos rojos y una amarilla para el arquero. También había una pelota con cierre de tiento y una carta del general. «Que lo disfrutes», decía, y también: «Pónganle el nombre de Evita al cuadro». Mi padre quería tirar la carta al fuego. Iba a pasar algún tiempo antes de que Perón cayera y muchos años más hasta que pudiera darse el gran gusto de su vida. Yo ya era grande, vivía en la Avenida de Mayo y él se había venido a Buenos Aires a buscar trabajo. Cuando pasó a buscarme traía la Leica envuelta en sedas y con un manual en 3 idiomas. Fuimos a un bar y rebosante de orgullo me mostró su juguete. De verdad era preciosa. Lentes suizos, disparador automático, qué sé yo. Le pregunté si era muy cara y me contestó con un gesto de desdén: «Vos pagame los cigarrillos», dijo. A los 2 o 3 meses fui a visitarlo y una ruinosa pensión de Morón y lo encontré nervioso y esquivo. «¿Dónde está la Leica?», le pregunté como al descuido y enseguida me di cuenta de que íbamos a pasar un rato en silencio. Le di un paquete de cigarrillos y cuando se puso uno entre los labios murmuró: «Se lo llevaron ayer los degenerados.
No alcancé a pagar la cuota, ¿sabes? Nos dimos un abrazo y nos pusimos a llorar. Mi padre por la Leica y yo por el camión aquel.